Vamos a ver los derechos reales de usufructo, el derecho real de uso y el derecho real de habitación. Estos tres derechos reales son derechos reales que se ejercen sobre cosa ajena, al igual que el de servidumbre, y son los denominados derechos reales de disfrute, en contraposición con los derechos reales de garantía, que si bien son de cosa ajena, son para garantizar, como la palabra lo dice, una deuda que pueda tener una persona, que es el derecho a hipoteca, prenda o anticresis. Son sobre cosa ajena. Quiere decir que en el derecho real de usufructo se puede constituir de distintas maneras. Yo puedo ser propietario de una cosa y entregarle a otro el usufructo y quedarme con el dominio de la cosa. Puedo entregarle a otra persona el dominio y quedarme con el usufructo, o puedo darle a una persona el dominio y a otra el usufructo. Lo importante es que este derecho al usufructo se da sobre cosa ajena. Si yo le tramito el dominio a una persona y el usufructo se lo quiero dar a la misma persona, es como absurdo, porque el que es el dueño de la cosa tiene el uso y goce, disposición material y jurídica, tiene el disfrute de la cosa. Entonces, el dominio ya abarca el usufructo, pero en este caso, el uso y goce y disposición jurídica se lo estoy dando a otra persona, y el dominio, el usufructo se lo doy a una persona y el dominio se lo doy a otra. ¿Qué es el usufructo? El usufructo es la posibilidad de usar y gozar de una cosa que es ajena, que el dominio no tiene otra, y lo puedo explotar, porque yo puedo disponer de los frutos, tantos civiles o naturales, que pueda dar esa cosa, porque la explotación de esa cosa la tengo yo, pero el dominio lo tiene otro. Es muy común en el tema del usufructo, cuando un padre quiere evitar quizás los futuros gastos que pueda tener la sucesión, que sus hijos no tengan gastos sucesorios, y evitar una sucesión de él, quedarse con el usufructo de las cosas y dársela en propiedad a los hijos, de manera tal que cuando los hijos, cuando el usufructo es de por vida, cuando esa persona muere, se extingue el usufructo y adquieren el dominio perfecto y pleno los propietarios, pero ya lo tenían en su propiedad. Pero si yo, usufructuario de la cosa, lo quiero lo quiero alquilar y me voy a vivir a otro lado y lo alquilo y me quedo con la renta, lo puedo hacer, porque el fruto de esas cosas lo tengo yo, usufructuario, y no el dueño. El usufructo, el usufructuario tiene la disposición jurídica, el uso y goce de las cosas, no tiene la disposición material. No tiene la disposición material porque no es el dueño. Pero al decir la ley que tiene la disposición jurídica, es porque yo, titular del usufructo, puedo transmitir el usufructo a otra persona. Pero el usufructo se suele dar por la vida de la persona, pero la vida del primer usufructuario. ¿Y se extingue con qué? Con la muerte de ese primer usufructuario, no del siguiente usufructuario. Es decir, si yo le doy un usufructo a una persona, un usufructo que yo tengo, yo me muero al día siguiente, a esa persona el usufructo le duró un día. Esto tiene lógica, porque si no, yo supongamos que me quedo con la propiedad, pero le doy el usufructo a una persona que tiene 90 años y yo le doy el usufructo para que lo explote, para que viva esa persona, y ya sé que con 90 años tiene una viabilidad, supongamos, de 10 años más no, después recupero el dominio pleno. Pero esa persona se lo cede a uno de 20 años, si se extendiese por la vida de esta persona de 20 años, el usufructo no se extingue nunca.
pero no, se extingue con la muerte de ese primer usufructuario. Pero tiene una disponibilidad jurídica, lo puede transmitir a otros. Tiene total explotación y puede disponer jurídicamente de ese usufructo. La ley lo que ha dejado ya sin efecto es la posibilidad del usufructo de los padres sobre los bienes de los hijos. Esto que antes estaba previsto, ahora se considera un acto nulo porque es como una incapacidad de derecho. ¿Por qué? Porque el padre tiene la responsabilidad parental sobre los bienes de los hijos. Si el hijo recibe un bien a título gratuito por una herencia y yo, administrador de los bienes de mi hijo, hago un usufructo a favor mío de los bienes de mis hijos y yo lo exploto y la ganancia de esa explotación me la llevo yo, bueno, es una inmoralidad. Pues ahora la ley dijo, está prohibido el usufructo de los padres a favor suyos respecto a los bienes de sus hijos. El usufructuario, ya he dicho, puede transmitir su derecho, aunque es su propia vida la que determina el límite máximo que puede transmitir este usufructo. Como es transmisible, es ejecutable también por los acreedores. Ahora, debe dar garantías de conservación y restitución de los bienes al nuevo propietario. ¿Qué significa? Yo puedo transmitir el derecho de usufructo, pero dale garantías al propietario de que en el hipotético caso que se extinga el usufructo se lo vas a devolver. Porque el usufructo puede ser sobre una cosa inmueble o sobre una cosa inmueble. Si de repente es un mueble y yo desaparezco, adquirir usufructo, desaparezco, cuando el propietario se extingue el usufructo y el propietario pretende recuperar el bien, ¿dónde lo voy a encontrar? Entonces le puedo exigir una garantía necesaria, una garantía al que va a adquirir el nuevo usufructo para que una garantía, algo que me garantice que cuando venza el usufructo yo voy a recuperar la propiedad. Es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar la sustancia. El objeto es sobre la totalidad de un bien material o indiviso que puede ser, y ahí en algunas cosas se la apunté. Creo que yo ya lo corregí, pero le digo porque a veces siempre me viene la duda si esa corrección la hice o no. Es que ya en su momento yo había puesto sobre objeto fungible y no es sobre objeto fungible, es sobre objeto no fungible. Una cosa no fungible sea mueble o inmueble. ¿Por qué? Porque las cosas fungibles se dan en propiedad. Entonces nunca podría constituir un usufructo si yo soy propietario, porque es sobre cosa ajena. Por eso tiene que ser cosa no fungible. También sobre un derecho, que son el caso previsto en la ley, puede ser un usufructo sobre un derecho, o sobre una cosa fungible cuando se trata de un conjunto de animales. Pero ¿por qué es este tema del conjunto de animales? O también sobre la parte indivisa de una herencia. Porque el tema de los animales tiene una particularidad, que si bien son cosas fungibles, el conjunto de animales se manejan a veces como cosas no fungibles. El ejemplo para entender esto se da en el derecho a familia con el tema de los bienes propios y gananciales. Si yo me caso y llevo al matrimonio un campo con sus animales, ese campo con esos animales son bienes propios. Pero los frutos de esos bienes propios van a ser gananciales. Así si yo, por ejemplo, para darles me adelanto a lo que vamos a ver en derecho de familia, si yo, por ejemplo, tengo un departamento que es un bien propio mío y lo llevo al matrimonio,
ese bien es propio mío, pero si yo lo alquilo, porque vivimos en otro departamento con mi mujer, los frutos de la renta que le sacó ese alquiler es ganancial, es de mi mujer y mío, no es propio. La renta de un bien propio es ganancial. Entonces, esos animales que son propios van a tener cría. La cría de esos animales son gananciales. Ahora, ¿qué pasa si se extingue el matrimonio a los 20 años de casado? Todos los animales van a ser gananciales, porque ya los míos propios se murieron. Entonces la ley, como para compensar eso, decía, a ver, ¿cuántos animales tenías cuando te casaste? Y tenía 10 vacas, 10 caballos y 10 chanchos. Bueno, de este plantel ahora, que puede ser, que se puede haber agrandado, 10 vacas, 10 caballos y 10 chanchos son propios. Los demás son gananciales. Así se hace para la extinción. Por eso decimos que, si bien los animales son cosas fungibles, acá se manejan como cosas no fungibles para establecer el carácter de propio ganancial. Y con el usufructo pasa lo mismo. Yo puedo tener un usufructo, explotar una cría de estos animales, y bueno, son bienes propios míos y lo podré dar en usufructo, porque no se va a considerar como como bienes fungibles. Pero la cría, si yo doy en usufructo a esos animales, el animal yo doy en usufructo una vaca y un toro, bueno, las crías serán del usufructuario, pero al fin y al cabo, si se lo doy por usufructo durante 10 años, a los 10 años un toro y una vaca recuperaré la propiedad, pero el resto serán los frutos que benefician al usufructuario. Ya he dicho que la forma de transmitirlo es mediante transmisión del dominio, y me quedo con el uso y goce con el usufructo. Transmito el usufructo y me quedo con el dominio. Transmito a una persona el usufructo y a otra la propiedad. Puede ser que se haga en forma pura y simple, o puede ser que se someta a una condición o plazo, pero siempre resolutorio. Acuérdense lo que he dicho, que es lo mismo que pasaba con los otros derechos reales. Nunca puede ser suspensivo, porque suspensivo no se adquiere el derecho real, no se adquiere el dominio o cualquier otro derecho real. Siempre va a ser resolutorio, donde adquiero el derecho real, pero después se extingue por cumplimiento de la condición. ¿Cuáles son hay una particularidad que yo puedo dar el usufructo a una persona o a varias personas. Supongamos, doy el campo, un campo le doy como usufructo a mis hijos, o a sí, vamos a poner a mis hijos, y fallece un hijo mío que yo le había dado el usufructo. Al morir el usufructuario, esa porción viene a mí, vuelve a mí, no va a crecer a los otros. Yo, por ejemplo, es el usufructo de un campo de 1500 hectáreas, donde le doy 500 a cada uno para que la explote, y uno de mis hijos se muere, vuelve esas 500 para mí. No van a crecer a los otros dos hijos, salvo que yo disponga lo contrario, porque la extinción del usufructo de uno hace que se extinga para él y vuelve al propietario, y no va a crecer a los otros usufructuarios. Entre los derechos que tiene y obligaciones el usufructuario tiene que los frutos percibidos
pertenecen al usufructuario. Los frutos pendientes al momento de vencer el usufructo son del propietario. Vamos a suponer que yo sobre un inmueble que está alquilado lo entrego en usufructo. Muy bien, lo entrego en usufructo y ya está alquilado. Ese inmueble está alquilado y yo lo doy en usufructo a una persona. Los alquileres que quedan pendientes a partir del momento del usufructo pertenecen al usufructuario. Si se extingue el usufructo, porque yo lo dejé en usufructo de una persona que se muere y el contrato de locación, y esa persona había celebrado un contrato de locación, cuando ese inmueble vuelve a mí, los alquileres que están pendientes de cobro van a pasar a mí, porque se extinguió el usufructo, entonces van al propietario. Los productos de una explotación ya iniciada pertenecen al usufructuario en caso de constituirse el usufructo. El usufructuario puede transmitir sus derechos, es decir, transmitir el usufructo a otra persona, pero durante la vida de él. ¿Por qué? Porque tiene la disposición jurídica del derecho de usufructo. Y también tendrá el uso y el goce de la cosa. Las mejoras son a cargo del usufructuario. Transmitir el usufructo significa, bueno, ya lo he dicho, que se lo puede transmitir a cualquier otra persona, pero tendrá la limitación de la vida del primer usufructuario. Bien, ¿cuáles son los deberes que tiene el propietario? Bueno, recuperar la cosa en caso de muerte del usufructuario. También en caso de extinción de la persona jurídica, y si no se extinguió a los 50 años se extingue el usufructo. ¿Por qué? Porque la persona humana tiene el plazo máximo de la muerte. La persona jurídica a quien yo le puedo dar el usufructo tiene el plazo máximo de 50 años. O menor si en el hipotético caso de que se pacte algo menor, o se hubiese extinguido por cualquiera de las causales de extinción de la persona jurídica, se hubiese extinguido esa persona. Además, por el no uso durante 10 años y también se puede extinguir por el uso abusivo, ahí de acuerdo a lo que es el abuso del derecho. El derecho de uso y habitación es un derecho que tiene características similares al usufructo, pero la gran diferencia es que solo se tiene el uso y goce de la cosa. El derecho real de habitación es para habitar de un inmueble. El uso y goce, el derecho de uso y habitación, bien digo, el de uso es para usar. La cosa ya no es habitar, es decir, no estamos hablando de un inmueble. Pero solo tiene el uso y goce. Esto significa que no puede otorgar ningún derecho real sobre ese bien. No puede tampoco ejercer una explotación, sacarle renta y frutos. Es decir, mientras el usufructuario que le dan una casa puede irse a vivir con sus padres, alquilarla y quedarse con esa renta, el que le dan el derecho real de habitación solo puede habitarla, no puede alquilarla y percibir sus frutos. Es cierto que ese derecho de habitación yo se lo doy, generalmente se puede dar a una persona familiar, conocido, amigo que está con un apremio económico y puede comprender no solo el inmueble sino también un terreno que tenga alrededor para que siembre y
este, y pueda hacer una siembra o explotación de algún animal como para tener para alimentarse. Lo que la ley le va a decir es que lo que no puede es hacer una disposición y a tener un renta sobre eso. De hecho, el que se le da el derecho real de habitación o de uso es inembargable los frutos que adquiera sobre eso, sobre esas rentas o terrenitos, a excepción de que excedan el consumo personal. Si yo voy a comercializar eso, porque ya por el terreno que tengo, ya puedo tener una producción mayor al que mi consumo, sobre el excedente de lo necesario para el consumo sí lo podré embargar. Pero generalmente este derecho real es para, generalmente sobre alguien que es conocido, que está en alguna necesidad, bueno, le doy algo que generalmente es gratuito, pero puede ser oneroso, como para que tenga para ir viviendo. Por eso en este derecho real se da el uso, el goce y nada más. No podés comercializar, disponer, transmitir ese derecho real. Mejoro yo mi situación, pero como tengo el derecho real de habitación, le transmito el derecho real de habitación a otra persona. No, eso no lo puedo hacer. Solo el uso y goce. No puedo constituir derechos reales de ningún tipo. Está afectado a las necesidades del usuario y su familia, importa un derecho alimentario y los frutos que percibo los tengo que consumir, es decir, tienen como lo que llaman una envergadura mínima. Puedo usar y gozar de la cosa sin alterar su sustancia. Solo se puede constituir a favor de persona humana. El usufructo podía ser a favor de una persona jurídica. El uso y la habitación solo a favor de una persona humana. Ya he dicho que si los frutos son de envergadura mínima, son además inembargables. El derecho real de habitación es sobre una cosa que son registradas, se recae sobre un inmueble y es el derecho a morar. Solo puede estar destinado el derecho de habitación a la vivienda. No se admite una transmisión por actos entre vivos ni por causa de muerte del habitador. Si el habitador muere, se extingue el derecho de habitación y no pasa a los herederos. Si yo pretendo embargar un inmueble que está bajo el derecho de habitación y quiero embargar los frutos que percibe el que ejerce el derecho de habitación, es a cargo del embargante acreditar que esos frutos exceden el consumo normal de la persona. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es proteger esto. Esto es el derecho real de habitación, y el derecho real de uso es cuando en vez de darle un derecho de habitación, se lo estoy dando un derecho de uso de algo, quizá de un auto o algo, como para que lo explote como Uber, es decir, no es para habitar, sino para usar, y si tiene la misma finalidad, que solo puede tener el uso y goce, no se le van a poder embargar los frutos y no lo puede transmitir ni por acto entre vivos ni por causa de muerte. Bien, con esto ya terminamos el derecho real de usufructo, de uso y de habitación.